Pues primero que nada agradecer el espacio para platicarles una forma diferente de mi experiencia. Esta es una presentación que está enfocada para los jóvenes y lejos de buscar desanimarlos en el estudiar arquitectura, ahí veo una futura arquitecta, por ejemplo, es para motivarlos y para que sientan, lo que buscamos es que sientan que hay un futuro en esta carrera que a mí me apasiona. Como introducción y un poco tomando la pauta que dio Matilde, yo no soy de la Ciudad de México, yo nací ahí, pero viví toda, no, sí nací ahí, pero viví toda mi vida en Zimapán Hidalgo hasta los 14 años, donde no había preparatorias, entonces mi papá nos tuvo la oportunidad de mandarnos a Querétaro. Yo vivo aquí solo con mis hermanos desde los 14 años, y la verdad es que siempre digo que soy de Zimapán porque suena como un poco más excéntrico, ¿no? Como que no es tan normal. ¿Quién es de Zimapán? Pues yo, ¿no? Y la verdad es que soy muy orgulloso, ¿no? Soy muy orgulloso de ser de Zimapán y siempre lo menciono. Pues, caray, ¿para dónde la apunto? Creo que se atoró. ¿Está apagado? Buen punto. Este es un timeline muy rápido. Yo entré a la carrera de arquitectura, no a regañadientes, pero pues, decepcionando a mi padre. Mi padre es minero, ingeniero de minas. Yo era la esperanza, después de dos hijos que no fueron ingenieros de minas, yo era la esperanza de ser ingeniero de minas. Ya estaba inscrito prácticamente en la Escuela de Minas de Guanajuato y le salí con que quería ser arquitecto. Creo que fue una gran decepción para él, pero bueno, era lo que me apasionaba. Yo cuando era niño iba a las minas, sí me gustaba siempre el tema de ir a la mina, el túnel y todo el trabajo que se hace dentro, pero pues yo me imaginaba más bien cómo arreglar la boca mina, ¿no? Y mi papá me decía, no, a ver, tú no eres minero, tú eres arquitecto o eres otra cosa menos minero. Entonces yo estudié la preparatoria aquí en Querétaro, en el TEC de Monterrey, luego en el 98 me quedé un ratito más en la prepa, porque la verdad era bastante malón en la prepa. Y pues entré un poquito tarde al TEC de Monterrey, ahí hice la carrera del 98, salí en el 2004, ahí sí, la verdad es que puedo decirles como fue algo que me apasionó, pues no es presunción, pero pues salí hasta con mención honorífica, ¿no? Cuando en la prepa estuvieron a punto de correrme por reprobar tantas materias. Entonces, pues la verdad es que también el tener buenas calificaciones en la prepa no garantiza que vayas a ser un excelente profesionista. Yo creo que vale la pena más cuando ya entras a la carrera, ¿no? En el 2013 para nosotros fue una fecha que marcó mucho nuestra trayectoria como despacho y siempre hablo de mi trayectoria como desde el punto de vista del despacho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas toda mi carrera profesional la hice con básico arquitectura. Y en 2013 le pusimos ahí una nota de hierba mala nunca muere, amigo de la infancia. Fue un proyecto que en principio fue muy bueno, nos dio muchos recursos, crecimos mucho, pero bueno, luego verán luego les contaré lo que pasó. Y bueno, en el 2020, 2019, 2020 pasó el COVID, que también es una etapa que marcó mucho al despacho porque pues, varios proyectos se nos cayeron. Y del 2020 al 2026 pues hemos tenido que retomar vuelo, ¿no? O sea, la verdad es que muchos creen que nuestra carrera ha sido lineal, pero si viéramos una gráfica, nuestra carrera ha sido de altibajos muy fuertes, ¿eh? O sea, de que sientes que ya vas a llegar al nivel de Norman Foster y de repente te bajan al nivel de lo menos que puede ser, ¿no? De un trabajador más. Esta foto representa mucho nuestra carrera. Van a ver que hay muchas fotos de fiesta. La verdad es que sí nos divertimos, no lo voy a negar. Ahí tengo a mi flamante socio. Siempre fuimos amigos. Aquí, este es mi socio. Miguel también fue mi socio un tiempo. Y los demás amigos. Pero si ven, pues la carrera, pues nos divertimos, ¿no? O sea, aquí tenemos echarnos unas cubitas, nos íbamos a viajes juntos. Entonces eso generó en nosotros, como amigos, primero, una gran sinergia, ¿no? Y nos empezamos a entender muy bien. ¿Qué pasaba en el 98, chavos? Ustedes seguramente unos ni habían nacido, de los que están por aquí. Pues el euro se creó, el primer iPod, la computadora de Mac, matan a Paco Stanley, las Torres Gemelas las derriban, Saddam Hussein era tema de las noticias, ganó Francia y gracias a eso yo pasé la última materia de matemáticas que traía reprobadísima porque aposté con el maestro. La verdad sí, eso fue muy fortuito. Fui el único que apostó a Francia y me puso 10. Y traía un promedio de 4.5, o sea, sí, me fue muy bien, la verdad. Yo a Francia le tengo un cariño impresionante, ¿no? Fue el Titanic, Britney Spears, Eminem, Vicente Fox tomaba la presidencia por esas fechas, en esos años, Gladiador. Eso era un poco del contexto en el que yo entré a la carrera, ¿no? Ay, creo que me adelanté mucho, no. En 2004 formé con Miguel y Carlos
y otro compañero que cortamos porque él no se nos unió en el despacho, formamos Básico Arquitectura. Y fue muy real, o sea, estábamos a punto de graduarnos, ganamos en el TEC de Monterrey hacían lo que se llamaba el proyecto de fin de carrera, y era como un concurso interno entre varios, y nosotros ganamos en esa ocasión con un centro cultural en los Molinos del Fénix, y la verdad fue muy satisfactorio para nosotros, fue una friega, o sea, sí fue una frieguita, pero la verdad fue muy satisfactorio para nosotros haber ganado, y eso nos dio como las bases para decir, oye, pues trabajamos chido entre nosotros, ¿por qué no nos unimos y hacemos un despacho? Y literal nos decidimos ya finalmente hacerlo, unos días después de la graduación. La neta todavía estábamos medios crudos, estábamos crudeando en un restaurante, en un bar, y dijimos, pues qué onda, a mí me salió una oportunidad de un trabajo con un cliente que nos pidió hacer unos planos de lotificación, y de ahí empezamos a trabajar. La verdad es que fue muy, muy padre. Digo, si les digo lo que cobramos, se van a reír, pero para nosotros era millones, ¿no? Y esta foto que encontramos en un disco duro que teníamos perdido, es la foto de nuestra primera oficina. El papá de Carlos, mi socio, nos dijo, les presto esa oficina, pero si no tienen en 3 meses para pagarme la renta, se largan. Porque si no la hacen en 3 meses, no la van a hacer jamás. Entonces conseguimos unas mesas de tablón, unas sillas que le rompieron la a Carlos, y nos llevaron nuestras computadoras de la escuela. Y pues nos enfrentamos a las típicas cosas de otra que me cobra más barato, ahora sí mañana te deposito, tengo un cuate que no necesito, nada más necesito un render, un dibujito. Entonces así empezamos, o sea, me da mucho gusto mostrar esta foto, pues para que vean que los despachos empiezan de cero, ¿no? Y nosotros así empezamos. Nuestros padres nos cortaron la beca familiar, o sea, así fue así de, oye, ya estudiaste, te pagué la carrera, bye, síguele por tu lado, ¿no? Y en 2004 tuvimos unos buenos años. La verdad es que a partir de ese proyecto que hicimos ese trabajo que hicimos de hacerle los planos de lotificación al cliente, eran 1200 lotes en un fraccionamiento en Los Mochis, de ahí salieron más chambas. Entre las chambas que nos salieron fue el Hotel NH, que ahora está construido, hicimos un restaurancito de sushi, luego nos cayó un proyecto de Pemex, la Torre Médica Tech 1, que la hicimos en conjunto con el arquitecto Jorge Vega Huesca, que ya se estaba retirando en aquel entonces, y nos invitó a colaborar con él. Ya nos empezaron a dar unas conferencias y pues vean la actitud que teníamos, ¿no? O sea, creo que esta fue la foto de la primera conferencia que dimos en el TEC de Monterrey. Pues la verdad estuvo muy chistoso, o sea, nos sentíamos como pavorreales, ¿no? O sea, es muy satisfactorio eso. La primera casa que construimos, que no teníamos ni idea cómo empezar la obra, o sea, el maestro se atacó de la risa porque le dijimos, oye George, pues ¿cómo empezamos la obra, no? O sea, nos dijo, no, pues hay que trazar el terreno. Ah, pues hay que trazar el terreno y díganos cómo. Entonces el maestro realmente se volvió nuestro maestro, ¿no? También cabe mencionar que durante la carrera y todavía unos años al principio de nuestra vida profesional, hacíamos maquetas, muchas maquetas. La verdad es que era bastante redituable. Ya hubo con queso, ya pudimos remodelar la oficina que nos prestó el papá de Carlos, le pudimos pagar la renta, entonces ya hicimos una oficinita más en forma, ¿no? Muy estilo de los 90s. Y nos estuvieron cayendo proyectos, una disculpa, pero las fechas no están tan bien, me acabo de dar cuenta que las fechas no están tan bien, pero bueno, nos empezaron a caer proyectos de casa de habitación para diferentes clientes, y este fue el proyecto que, digamos, nos dio el arranque del despacho en forma. NH lo ponemos y lo ponemos en grande, ¿por qué? Porque es un proyecto que cuando nos lo dan, nos dice el cliente, ¿sí se avientan un proyecto ejecutivo? Sí, ¿cómo no? Acto seguido salimos de la junta y fue de, puta, ¿cómo se hace un proyecto ejecutivo, no? O sea, ¿qué se necesita? Y la verdad, investigamos, conseguimos que nos pasaran un proyecto de un Holiday Inn, simplemente para ver cómo se entregaba un proyecto, y lo que hicimos fue aprender a hacer proyecto ejecutivo. Y lo aprendimos bien. No es por echarnos flores, pero el que era el manager de proyectos de NH en aquel entonces, sí nos dijo al final, yo creí que no lo iban a hacer, y la verdad es que lo hicieron muy bien. O sea, al final de cuentas, le dimos la pauta para que nos felicitara, ¿no? Nos invitan al proyecto de Tech 100 con el arquitecto Vega, a quien también le tenemos un gran agradecimiento porque pues, él ya estaba cerrando su despacho, ya andaba así como, pues ya no quiero hacer esto. Nos invitó a hacer el proyecto, él ejecutó la obra y la verdad es que también nos dio mucho conocimiento. El arquitecto nos llevó de la mano y nos dijo, a ver chavos, están medios güeyes, así no se hace así. Y nos fue llevando poco a poco, ¿no? Y fue una muy grata experiencia. Nos empezaron a quedar algunos clientes, por ejemplo, este edificio en Centro Sur, en Colina del Cimatario, por donde está Televisa.
un cliente que levantó la estructura y no sabía qué hacer después. Literal, ¿eh? Ya tenía la estructura montada, pero no tenía fachada, no tenía proyecto. Fue un desmadre las licencias porque ocupó todo el terreno, le valió todos los coeficientes, o sea, fue todo un rollo. Pero otro proyecto muy satisfactorio, ¿no? Y este proyecto pues, lo ponemos porque era un bar, lo hicimos con mucha emoción, con muchas ganas, y fue el típico cliente de aguántame tantito, luego te pago, deja abro y te pago. El restaurante no duró ni 2 meses, obviamente fue un tema para cobrarle, lo tuvimos que demandar y fue nuestra primera, ¿cómo se llama? Demanda en la, obviamente la ganamos porque teníamos todo, contrato y todo en forma, ya habíamos aprendido de proyectos anteriores que un contrato es muy útil y pues le tuvimos que ir a desalojar el lugar, o sea, literal tuvimos que sacar lo que pudimos llevarnos y nos lo llevamos. Digo que muchas cosas acaban en la basura, ¿verdad? La neta, pero pues bueno. Luego ya nos cambiamos de oficina al mismo edificio, pero hacia el frente. Ahí estamos Carlos y yo ya, pues ya con una oficina un poco diferente. Y nos cae este proyecto que se llama Hotel Lobin, está en Celaya. Nos llegamos de fin de semana, un mensaje en la contestadora de un tal Ricardo. Y hola, soy Ricardo, soy amigo de Miguel de la infancia. Por eso le pusimos el amigo de la infancia. Y fue muy bueno, o sea, en el proyecto fue muy bueno, bien los pagos, todo. Hubo un momento en que la obra se atoró un poquito, nos invitaron a ser socios, entonces empezamos a aportar nosotros dinero a la obra. ¿Y qué creen? No éramos socios, ¿no? Y pues ya nos debían un dineral, nosotros tronamos. O sea, básicamente en aquel entonces nos tronaron, tuvimos que despachar a todos los chavos que ya nos apoyaban en aquel entonces y nos fuimos al suelo. O sea, otra vez volver a empezar, literal, volver a empezar, ¿no? Pero pues quedó bonito, la verdad. Y ahora pues el resultado de eso es que después de años de demandas y temas legales que no son muy cómodos, pues ahora soy socio de un motel y cada mes voy a recoger mis dividendos a Celaya. Y por eso pusimos esta foto, porque la verdad fue un desastre como proyecto para nosotros. Empezó muy bien y al final se volvió un desastre financiero. Creo que aprendimos mucho sobre el tema financiero del manejo de los proyectos. Empezaron a salir proyectos como esta remodelación del edificio donde estábamos. El papá de Carlos ya no le rentaba a nadie, o sea, ya nadie quería estar en el edificio y le hicimos una propuesta para remodelarlo y a partir de lo que lo remodelamos tuvimos vecinos. Estuvimos como 5 años solos en el edificio. Y a partir de la remodelación, la verdad es que le fue muy bien, ¿no? Al papá de Carlos. Nos cayeron proyectos como Río Quintana, varios proyectos de casas habitación, de grandes, pequeñas, medianas. La verdad es que en básico siempre hemos agarrado la chamba, que nos caiga la agarramos, ¿no? Al principio agarramos hasta impermeabilizaciones, bueno, yo impermeabilicé, yo con mis manos, me tocó bajar bultos, me tocó pintar, detallar, o sea, la verdad es que de repente los arquitectos sentimos que salimos de la carrera y va a ser como, ya soy estrella y ya nadie me hable, yo soy el arquitecto, ¿no? De repente hay que entrarle, y hay que entrarle bien, o sea, no hay que arremangarse y si es necesario, pues limpiar, barrer, lo que sea, ¿no? Que muchas veces eso no nos lo enseñan en la carrera. Y pues empezamos a tener nuevamente empezamos a levantar vuelo, ¿no? Empezamos a tener más chambas, nos invitaron a este proyecto de la notaría, donde hicimos solo el proyecto, y fue un tema este proyecto porque el constructor, nosotros no lo construimos, nada más hicimos el proyecto ejecutivo, pero el constructor se le olvidó poner un pequeño detalle, impermeabilizante. Entonces se le filtró el agua y nos estaban echando la culpa a nosotros, nos demandaron, pero comprobamos con el proyecto ejecutivo que nosotros sí habíamos especificado. El constructor, no sabemos por qué, no lo puso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues lo sorteamos bien y de hecho luego fueron clientes recurrentes estos clientes, o sea, después de que se aclaró todo bien, ¿no? Y luego también otros proyectos que ya tomamos más recientemente, Plaza Olmo, que fue un proyecto interesante porque está en Álamos, con unas restricciones normativas muy fuertes. Entonces, pues seguíamos con buena racha y ¡pum!, que nos cae el COVID. Por eso Carlos le puso el simbolito del COVID al 2020. Este proyecto se llama The Point, se lo estábamos haciendo a un cliente privado, gana López Obrador, dice yo me voy del país, me largo, les vendo el terreno, háganlo ustedes, ya está todo, ya están los permisos, todo, háganlo ustedes y que le entramos, nos subimos al barco con un socio y nos hicimos socios del proyecto. Financieramente no nos ha ido tan bien, pero muy chistoso, esa foto no la encontramos, pero hay una foto donde estamos los 3 socios con una retroexcavadora gigante el día 1 de obra y fue unos días después,
anunciaron que se tenía que cerrar o sea, todo, o sea, era cuando empezó el tema de la pandemia ya en forma, y fue un poco complicadito. Te estoy escuchando, oye. Y en el Inter, en pandemia, pues fue volver a agarrar chambas, digo, sí estábamos haciendo de Point, pero fue volver a agarrar chambas de todo, o sea, remodelaciones, ampliaciones, pintura, te bailo, te hago mole, lo que gustes, pero también ahora sí que nos pusimos creativos, teníamos mucho tiempo libre y empezamos a hacer propuestas de proyectos conceptuales para diferentes clientes, ¿no? Uno de esos proyectos conceptuales pegó en pandemia y se hizo aquí en el terreno de al lado. Sin embargo, ya avanzada la pandemia, los clientes se desesperaron y cancelaron el proyecto. Entonces también fue otro proyecto que nos llevó al piso, ¿no? Otra vez traíamos, pues, como dice Matilde, pagando licencias, pagando gente, se cae este proyecto y otra vez tuvimos que bajar el despacho, ¿no? Ya un poco al final de la pandemia nos hablan unos clientes y unos amigos y nos dicen, oigan, vamos a colaborar para un proyecto para Engel, para una empresa austríaca que se quiere venir a Querétaro, participamos con ellos y la verdad es que no acabó muy bien el tema, o sea, nos acabamos peleando con ellos porque pues el tema fue pues básicamente que no nos pagaron, ¿verdad? Y eran nuestros amigos. Entonces, la verdad también les doy ese consejo, busquen bien con quién asociarse. Yo con Carlos, con mi socio actual, me doy unos agarrones, pero sabrosos, ¿eh? O sea, tiro por viaje, o sea, a punto de divorcio, pero la verdad es que nos hemos entendido muy bien en el fondo y al final de cuentas nos hemos sabido encontrar como socios. Cuando hemos tratado de integrar a otros socios, la verdad es que no ha funcionado y acaba mal. O sea, en este tema fue un proyecto muy bonito, entregamos el proyecto ejecutivo, no se ejecutó por diversos temas, pero pues fue muy satisfactorio, ¿no? Hicimos casas habitación también en ese Inter, y este proyecto, que me da gusto saber que ya está la licencia, arquitecto Yair. Gracias al arquitecto Yair, ya está todo a punto para empezar la construcción. Nos buscan estos desarrolladores, hoy ando buscando un terreno así, asá, para un proyecto. Nosotros conocíamos a los dueños del terreno, los conectamos, hicieron match entre ellos y nos invitaron a participar en el proyecto. Lo gacho de ahí fue que nos concursaron contra otros 4 despachos. Cuando nosotros armamos todo, les hicimos el look and feel, el test fit, todo, nos contrataron, nos concursaron. Sí nos dio coraje, la neta, pero igual nos arremangamos, dijimos, a ver, Ingesu, vamos contra los despachos chonchos, la verdad es que unos despachos bastante grandes, no nos dio miedo y le entramos, ¿no? Y nos pasó lo mismo en NH cuando nos preguntaron, ¿sí van a poder con el proyecto? Sí podemos. Y el tema nada más es actitud, lo agarro y lo tengo que cumplir, o sea, no nada más es decirlo, es cumplirlo y cumplirlo como puedas, o sea, es buscar cómo sí lograrlo, ¿no? Y muchas veces los arquitectos nos dejamos caer y ya no nos levantamos. Yo creo que el chiste de esta trayectoria de 21 años, casi 22, cumplimos 22 años hace 2 semanas, ha sido eso, o sea, es sabernos levantar otra vez a pesar de todas las caídas. Entonces es un proyecto bastante interesante, de usos mixtos, comercio, departamentos y oficinas, ¿no? Y ahora, bueno, hace unos 4 años, nosotros hacíamos todavía todo en AutoCAD, SketchUp, todo eso, y uno de nuestros ex socios nos impulsó a meternos al tema BIM. Entonces eso lo vimos como una herramienta nueva que nos podía generar más trabajo y un factor de especialización que pocos despachos tenían en aquel entonces, en Querétaro, y nos fuimos metiendo a todo el tema del BIM, que es todo un proceso, no es nada más modelar y ya, es Building Information Modeling, o sea, es modelar con información, que es bastante complejo, ¿no? Es una manera diferente de pensar. Y ese proyecto, ese tema del BIM nos llevó a este proyecto. O sea, nos invitaron a participar con unos desarrolladores, los apoyamos desde la búsqueda del terreno, estuvimos apoyándolos con anteproyectos para ver qué terreno convenía, se quedaron con un terreno anterior a se pelearon entre los socios, salimos volando, no nos pagaron ni un centavo, ¿por qué creen? También éramos socios y tampoco fuimos socios, o sea, nos engañaron, la verdad es que nos engañaron, pero al nivel de que documentos firmados y todo, o sea, sí fue un abuso, la verdad. Pero bueno, esa caída, nuevamente,
nos llevó a ganar la confianza de una parte de esa sociedad que desapareció, y ahora estamos haciendo este proyecto que se llama San Andrews Medical Center. Y nos impulsó a meternos más al tema de BIM, y la verdad es esto no lo hacemos nosotros, estos son de ingenierías, pero es bastante interesante todo el proceso, ¿no? Esta estructura, la anterior era de instalación hidrosanitaria, un poco ya de aire acondicionado también, y este es el resultado del proyecto. Para nosotros este proyecto, y lo presentamos al final, es como la suma de todos los proyectos que hemos venido realizando durante nuestra vida profesional, hospitales, consultorios, oficinas, comercio. Al final de todo, nos llevó a este proyecto, y la verdad es que es un proyecto que precisamente le estaba comentando a Matilde, está un 80% de desarrollo del proyecto ejecutivo. Matilde en algún momento formó parte del equipo porque necesitábamos de su apoyo, sin embargo, por cambios ahí estructurales de cómo se llevó el proyecto, pues ya no pudimos continuar con ella, pero bueno, esperamos retomar. Y esto es el despacho hoy, o sea, es el típico despacho tirado por todos lados, planos, maquetas, pedazos de materiales por todos lados, muestras, la pintura que no se usó, pero es un despacho que me da mucho orgullo tener, y sobre todo me da mucho orgullo tener un gran equipo que nos respalda. Yo la neta, siempre lo he dicho, todo se lo debo a mis socios, bueno, a mi socio ahora Carlos, pero también se lo debo en gran medida al equipo que nos respalda todos los días, y siempre estoy bien agradecido con ellos. Y un consejo, el consejo con el que quiero cerrar, chavos, es neta, no crean que un despacho se hace de un día al otro. A nosotros nos ha tomado 22 años y todavía sentimos fragilidad, y sabemos que en el día de mañana podemos volver a tronar, y tenemos que volver a remangarnos y volver a entrarle a todo, ¿no? Ahorita ese proyecto nos está dando muy bien, la verdad, nos está dando muy buenos recursos y muy buen impulso, pero no es garantía de nada, ¿no? Entonces, no pierdan de vista eso, no pierdan de vista que este trabajo es de trabajar diario, de estarle dando, de estar luchando, y sobre todo tener la convicción bien firme. Yo iba a ser minero, soy arquitecto, por decisión. De minero también hubiera estado difícil, porque también los mineros están muy cañón, pero como arquitecto es difícil, pero hay que demostrar que sí puedes. Muchas gracias.